Vamos a continuar con el estudio de la integral indefinida como concepto de antiderivada, ¿no? Entonces, a ver, ya explicamos un poco de qué trata el concepto de antiderivada o de integral indefinida. Lo que resta es pues ir ejemplificando esto. Y para ello hay que denotar ciertas antiderivadas básicas o antiderivadas sencillas, evidentes, ¿no? Que son las que nos van a ir permitiendo ir definiendo las reglas cada vez más complejas. Para ello, comencemos con el tipo de función más sencilla que existe, ¿no? Entonces, ejemplo sea f de x, una función constante. Y no la voy a definir como una función constante arbitraria, porque la idea es que esto se puede ejemplificar y entender muy sencillo. Entonces, démosle una constante conocida, un valor numérico, por ejemplo 3. Entonces tenemos la función constante f de x igual 3. Y la pregunta es, bueno, la integral indefinida de f de x igual 3, ¿a qué será igual? O, cambiando la pregunta un poco, ¿cuál es la antiderivada de 3? Y si quisiéramos reformular la pregunta una vez más, podríamos decir, o podríamos hacer la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué función yo tengo que derivar para obtener 3? Y con esta última pregunta, pues la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Basta que yo derive a 3x. Si yo derivo a 3x, el resultado es 3, por lo tanto, la integral indefinida de 3 es 3x. ¿Pero será solo 3x? Pues no. Si yo le agrego un 1 a este 3x, su derivada sigue siendo 3. Si yo le agrego un 5, sigue siendo un 3. Es decir, si yo agrego aquí un 1, la derivada de esto sigue siendo 3. Si por el contrario yo agrego un 10, pues también la derivada sigue siendo 3. Por lo tanto, las antiderivadas en general o el resultado de la integral indefinida será 3x más c, esa constante arbitraria, ¿no? Allí yo estoy abarcando a todas las posibles antiderivadas de 3. Entonces, vean que este tipo de antiderivadas es fácil encontrarlas a partir de recordar de quién son derivadas, ¿no? Entonces, las derivadas básicas, las derivadas más sencillas, nos van a permitir definir las reglas de integración también sencillas y básicas. Por ejemplo, ¿no? Y aquí las vamos a ir enumerando. Consideremos estas reglas de integración. Entonces, a partir del ejemplo anterior, nosotros vamos a concluir como regla número 1 que la integral de una constante k cualquiera será esa misma constante k multiplicada por x más una constante c. Si nosotros derivamos a esta función kx más c, vemos que obtenemos pues la función k, ¿no? Y ahí tenemos pues la función que estamos integrando. Asimismo, vemos que el recíproco de la regla de potencias para derivadas nos va a dar una regla para integrales. Cuando yo integre una función de la forma x a la n, aquí voy a hacer el proceso contrario a lo que hacíamos con derivadas. En lugar de bajar el exponente y restar 1, aquí al exponente le vamos a sumar 1 y vamos a dividir entre ese nuevo exponente. Obviamente todo esto más la constante c. ¿Cómo comprobamos que esta regla es cierta? ¿No? Para comprobarlo, basta que nosotros calculemos la derivada respecto de x a la n más 1 sobre n más 1 más c. La derivada de c es 0, pero la derivada de x a la n más 1 es n más 1 por x a la n más 1 menos 1. Todo esto, pues la constante no se toca, n más 1. Se simplifica y el resultado es x a la n, que es la función que nosotros estamos integrando. Entonces, a partir de la derivada
de una potencia, nosotros obtenemos la integral de una potencia. Entonces vean que estas reglas de integración básicas vienen a partir de, o están relacionadas con, pues, las reglas de derivación básicas. Entonces, eso solo es una forma de entender por qué es que esta integral da ese resultado. Asimismo, y bueno, y aquí es importante notar que esto es cierto solo para cuando n es distinto de -1, porque si n fuera -1, pues aquí tendríamos división entre 0, ¿no? Y luego, si n fuera -1, lo que tendríamos no es x bueno, tendríamos x a la -1, es decir, esto se puede escribir como 1 sobre x. Y esta función es resultado de una derivada muy conocida, ¿no? ¿Qué derivada es esa? El logaritmo natural. Y por eso está la regla número 3. Entonces, a partir de esto, la integral de 1 sobre x, de x, evidentemente será el logaritmo natural de x más una constante c, siempre que x sea mayor que 0. Si x fuera menor que 0 o no se tuviera esa garantía, entonces el resultado es el valor, el logaritmo del valor absoluto de esa x. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Otra derivada muy básica es la derivada respecto de x de e a la x. La derivada del exponencial, nosotros sabemos que pues, esta es una función muy especial que queda invariante ante la derivada. Por lo tanto, si nosotros integramos esta función, su antiderivada es ella misma, más una constante c. Entonces, como la función queda invariante ante la derivada, evidentemente también va a quedar invariante ante la integral. Y así podemos obtener fácilmente la integral indefinida del exponencial. Luego, esta propiedad número 5 viene del hecho de que cuando yo hago una derivada respecto de x de una constante multiplicada por una función, la constante pues simplemente se extrae y el proceso se le aplica solo a la función. Pues si esto aplica para derivadas, también aplica para integrales. Entonces, cuando nosotros integramos a una constante multiplicada por una función, nosotros simplemente sacamos la constante e integramos la función nada más. Siempre que, ojo, k es una constante, debe estar claro eso. Y por último, pues la derivada pues, tiene la propiedad lineal de linealidad, es decir, se distribuye tanto a la suma como a la resta. Y que también viene a partir del hecho de que la derivada también se distribuye linealmente, es decir, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, en las integrales aplica lo mismo. Cuando nosotros estamos integrando la suma o resta de dos funciones, es como que integremos por separado cada una de las funciones y las sumemos o restemos. Y ya, con esto ya tenemos las reglas básicas de derivación y pues solamente voy a pasar a desarrollar un par de ejemplos para que veamos cómo es que se aplican. Pero esto es bastante fácil de entender. Entonces, primer ejemplo, ¿no? Calculemos la integral de x a la cuarta. Entonces, la regla dice que la integral de x a la cuarta es simplemente x, voy a sumar 1 a 4, 4 más 1, entre 4 más 1, más una constante c. Esto es igual a x a la quinta sobre 5 más la constante c. Esta es la regla de la exponencial. La integral de una constante, ya hice el ejemplo 1 de la función f de x igual 3, pero veamos cómo se pueden ir aplicando más, ¿no? Y mezclando estas propiedades. Por ejemplo, bueno, la propiedad del 1 sobre x no hay mucho que hacer ahí, sigue siendo logaritmo, pero por ejemplo puedo mezclar propiedades. Por ejemplo, la integral de 4x al cubo de x. ¿Cómo hacemos esta integral? Aquí vamos a aplicar dos propiedades. Primero hay que aplicar la regla número 5. ¿Por qué?
Porque tenemos a una constante, en este caso 4, multiplicando una función. Entonces vamos a extraer esa constante e integramos simplemente la función. Y esto da como resultado, ahora integramos aplicando la regla de potencias, quedaría 4 por x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más una constante c. Y simplificando me quedaría 4 por x a la cuarta sobre 4. Se simplifican los 4, siempre más c. Y esto nada más es x a la cuarta más c. Vean que aquí hemos aplicado dos propiedades. Y así podríamos seguir aplicando más propiedades. Por ejemplo, veamos la siguiente. A ver, tenemos la integral de 3x a la quinta más 2e a la x. ¿Cómo resolvemos esta integral? ¿Cómo resolvemos esta última integral? Lo primero es aplicar la regla de linealidad, es decir, vamos a aplicar la regla número 6, es decir, nuestra integral se distribuye en la suma. Vamos a hacer eso. Entonces, lo primero es decir que esto es igual a que yo haga la integral de 3 por x a la quinta de x más la integral de 2e a la x de x. Una vez más, la integral de la suma es las sumas de las integrales. Y aquí, en ambos casos, voy a aplicar la propiedad 5, es decir, como aquí hay constantes, en este caso 3 y 2, las voy a extraer y voy a integrar nada más las funciones. Y esto sería 3 por la integral de x a la quinta de x más 2 por la integral de e a la x de x. Y pues en el caso de la primera integral voy a aplicar la regla de potencias que ya vimos cómo se aplica, y en este caso pues la integral de e a la x es simplemente e a la x, y aquí me va a quedar 3 por x a la 6 más 1, a la 5 más 1, perdón, 6 entre 6 más 2 e a la x. Se simplifica este 3 con este 6 y simplemente queda como, bueno, y aquí estamos casi cometiendo un error catastrófico. Es 2 por e más una constante c. Recuerden, la constante no se puede omitir. Simplificamos, decíamos, el 3 y el 6, solo quedaría x a la sexta sobre más 2 por e a la x más c. Y aquí hemos encontrado la integral, ¿no? Y así podríamos seguir aplicando las reglas para funciones cada vez más complejas. Entonces, notar que estas reglas, al ser reglas básicas, no significa que se van a aplicar una sola vez o que en los ejercicios vamos a aplicar una única regla. No, al contrario, ¿no? Van a haber casos, van a haber problemas en los que vamos a tener que aplicar todas las reglas y más de una vez, más de una ocasión. Es posible, puede ocurrir así. Y por supuesto, lo que vamos a ir notando es que nos vamos a topar con funciones que no vamos a poder resolver, o con funciones, perdón, que no vamos a poder integrar con estas reglas. Vamos a toparnos con pequeños problemas. Les adelanto uno, les pongo un ejemplo. ¿Qué función sería un ejemplo del cual yo no puedo integrar simplemente con esto? A ver, por ejemplo, la función x sobre x cuadrado más 2 de x. Entonces, esta función, por ejemplo, como viéndola así nada más, nosotros podemos ver que no podemos resolverla con las 7 reglas que hemos visto. Ninguna de esas reglas se acopla a este tipo de función. Entonces no la podemos resolver. ¿Qué pasa? ¿Significa que no se pueden resolver? La respuesta es, obviamente, que sí se puede. Sí se puede. Y para resolver este tipo de funciones, donde ya las reglas básicas ya no nos dan,
ya no llegan a ese nivel, es que existen los métodos de integración, ¿sí? Los métodos de integración, que pues es lo que vamos a ver en los siguientes videos. En el siguiente video vamos a ver esos. ¿Cuáles son los métodos que vamos a estudiar? Vamos a ver el método de sustitución o sustitución simple, el método de integración por partes, el método de fracciones parciales y bueno, creo que esos tres métodos son los métodos básicos. Integración por partes, fracciones parciales y sustitución. Por ahí, si se me escapa algún detalle, pues bueno, lo iremos viendo ya más adelante, con todos los detalles posibles, los ejemplos y todo lo demás. Espero que el video les sea de provecho, les guste y bueno, igual, ¿no? Sigo pendiente ahí de cualquier duda o consulta que vaya surgiendo. Nos vemos en un próximo video.